pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. O sea, la sierva había visto en una visión cómo la iglesia iba a ser zarandeada. Y ella preguntó cuál era el significado del zarandeo que ella había visto. Y ella sigue diciendo, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia Laodicea. Entonces, los acanes modernos desprecian este testimonio directo. ¿Por qué lo desprecian? Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. El testimonio del testigo fiel que dirige a la iglesia laodicense hará que muchos se despierten y comiencen a levantar las normas de la verdad. Entre nosotros están aquellos que como Acán, ojo, nos lo está diciendo Sandy para que no me acusen ahorita, que como Acán harán confesiones demasiado tardía. Me voy a parar aquí. ¿Cómo así, Sandy? Que harán confesiones demasiado tardía. Amado, Acán confesó su falta, pero lo hizo demasiado tarde. Yo me pregunto, ¿qué estás tú haciendo con tus pecados? ¿Lo está guardando en un rincón, escondiéndoselo a Dios? ¿No lo está confesando y apartándote, como dice el proverbio? El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿O va tú a hacer una confesión tardía como le hizo a Acán? Amados, Dios es un Dios de amor, pero cuando nosotros nos burlamos abiertamente de sus preceptos, cuando pisoteamos su ley en rebeldía, Él también quita su protección de nosotros. Eso está más claro que el agua. Porque Dios nunca envía un juicio sin antes mandar la advertencia. Es lo que ocurre con el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia de su imagen, él también beberá del vino que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. O sea, Dios te da la advertencia: sal de ahí, pueblo mío, no sea de ellos. Y entonces, después de la advertencia, viene entonces el juicio. Eso pasó con Acán. Entonces, Dios había dado instrucciones que la vamos a ver, pero este hombre le pasó por encima a las instrucciones que había dado Jehová. Hoy en día ocurre lo mismo. Muchas veces queremos pasarle por encima a las instrucciones que claramente están establecidas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, eso significa perturbar, alterar el orden natural de las cosas, impedir su desarrollo normal. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Un abrazo para todos mis hermanos en la ancha faz de la tierra. Hoy vamos a tener un estudio muy profundo. Vamos a navegar en las aguas profundas de la Biblia y del espíritu de profecía. Por lo cual yo te pido para que tú veas completamente este tema y estoy seguro que te va a servir de mucho provecho espiritual. Hoy vamos a ver cuáles son los acanes modernos. Vamos a analizar a profundidad cuáles son ese grupo de cristianos que tienen las mismas características que Acán. Y si usted es uno de ellos, entonces con el mensaje usted puede arrepentirse antes de que sea tarde. Y además, al entender cuáles son las características que tuvo Acán, ¿verdad? Entonces usted puede librarse de cometer esos tipos de pecado. Así que vamos a ver el pecado de Acán a plenitud. Y vamos a ver cuáles son los acanes modernos que existen hoy día. Te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una humilde oración. Querido Padre que estás en los cielos, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que su nombre sea exaltado, el nombre de Cristo Jesús. Ahora te imploro, te ruego, te pido, Señor, que tú acuda a través de tus santos ángeles a la ayuda de tus hijos fieles que te están pidiendo por su salud, por sus hijos, por sus nietos, por su vida matrimonial y por lo más importante, Padre mío, por la vida espiritual. Oh Señor, ayúdanos a tener la característica de los 144,000, que en nuestra boca no haya engaño, Señor, que podamos vivir un día a la vez en santidad. Tú has prometido en el libro de Judas
que tú nos darás la victoria sobre el pecado por la gracia y el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Confiando en esos méritos y en los sacrificios de tu Hijo, en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vamos a lo que nos atañe hoy. Vamos a ver el pecado de Acán y vamos a encontrar, hermanos queridos, que hoy en día hay Acanes modernos y eso es lo que vamos a estudiar en nuestro estudio. Así que presten mucha atención porque esto se va a poner bien interesante. Quiero antes leer un texto de la Biblia que va a ser el texto a manera de introducción que nos va a servir como trampolín para nuestro estudio. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo número 13, lo siguiente. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amado, procuramos nosotros en todos los estudios que tenemos de que no sean palabra de hombres, sino que sean palabra de Dios. Utilizamos el método interpretativo que la misma Biblia da en el profeta Isaías 20:10. Un poquito aquí, un poquito allá. Línea sobre línea, renglón tras renglón. Precepto sobre precepto. Así que, amados, teniendo eso en cuenta, entonces vamos a entrar en quiénes son entonces los Acanes modernos. Y vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quiénes son ellos? ¿Te gustaría saber? Porque el pecado de Acán hoy está reinando dentro de nuestro propio pueblo. Y ese pecado, amados hermanos, trajo como consecuencia que todo el pueblo estuviese sufriendo la consecuencia. Cuando hay pecado en nuestro medio, cuando hay apostasía, cuando hay abominación dentro de la iglesia de Dios, entonces el resultado viene sobre todo. Así como lo escucha, el resultado viene sobre todo. Vamos a leer algunos pasajes para que tengamos una idea clara de cuál fue el pecado que cometió Acán. Para ello, yo te invito a que me acompañes al libro de Primera de Crónicas, capítulo 2 y el versículo número 7. Dice allí: hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel. Ojo con esta palabra, el que perturbó a Israel, porque la vamos a ver, el significado de esa palabra perturbar y en qué sentido Acán perturbó a Israel. Porque prevaricó en el anatema. Entonces encontramos aquí un cuadro que nos da un diagnóstico claro del por qué Acán perturbó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, el texto dice claro, porque prevaricó en el anatema. En otra palabra, robó. Hizo algo que Dios había prohibido y por consiguiente todo el pueblo, repito, estaba sintiendo las consecuencias. Esto es importante notarlo, amados hermanos, porque a veces ocurren maldiciones dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y la gente se pregunta ¿por qué? Aunque haya un grupo que sean fieles, bueno, cuando hay un pecado, cuando hay una manzana podrida, si no se saca la podrida, las demás se van a dañar también. Eso ocurrió con Acán. Acán prevaricó y perturbó el pueblo de Israel. Lo perturbó porque todos estaban padeciendo las consecuencias de su pecado. Tremendo. Y esto tiene una enseñanza para nosotros hoy día. Entonces, vamos a ver otro pasaje que nos enseña, ¿verdad? Pero antes de ver otro pasaje, yo quiero que analicemos qué significa la palabra perturbar, porque dice el texto que él perturbó al pueblo de Israel. Vamos a ver qué significa la palabra perturbar. La palabra perturbar es alterar el orden natural de las cosas. Interesante. La palabra significa alterar el orden natural de las cosas. Significa que Acán, al desobedecer abiertamente y premeditada la palabra de Dios, entonces alteró el orden natural de las cosas. Dios había establecido cómo ellos debían dirigirse cuando ellos destruían una nación y quedaba el motín o el botín, ¿verdad? Entonces Dios había dado instrucciones que la vamos a ver, pero este hombre le pasó por encima a las instrucciones que había dado Jehová.
Hoy en día ocurre lo mismo. Muchas veces queremos pasarle por encima a las instrucciones que claramente están establecidas en la Biblia y en el espíritu de profecía. Entonces, eso significa perturbar, alterar el orden natural de las cosas, impedir su desarrollo normal o poner en un estado de agitación. Todo eso estaba pasando con el pueblo de Israel cuando Acán cometió su pecado. El orden que Dios había establecido, el orden natural de la cosa, fue entonces desordenado. Su desarrollo normal se puso en agitación, amados hermanos, por un solo pecado. Así como lo escucha. Vamos a ver entonces otro texto que indica lo que este hombre hizo. Dice allí en Josué capítulo 22 y el versículo 20 lo siguiente. Dice la pregunta: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema? Y vino ira sobre toda la congregación de Israel. Ahora usted se pregunta, ¿qué culpa tengo yo de las abominaciones que estén ocurriendo? Bueno, la mensajera del Señor dice que aquellos que van a recibir el sello del Dios vivo son los que claman y gimen por las abominaciones que están en el pueblo. Hoy en día hay muchos acanes dentro del pueblo de Dios y muchos se hacen de la vista gorda. Y por consiguiente, ¿verdad?, la maldición del anatema se propaga hacia todo el pueblo, que fue lo que ocurrió con Acán. Dice que al cometer prevaricación trajo anatema y vino la ira de Dios sobre toda la congregación. Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Ojo con esto, hermano, porque las decisiones que nosotros tomamos en términos espirituales van a repercutir sobre nuestra familia. Acán se robó el lingote de oro él solo, sin embargo, toda su familia fue sacada y matada del campamento. Tremendo. Dios estaba dando una lección para que se respetara el mandamiento de no hurtar y de no tomar las cosas paganas para traerla al campamento. Pero este hombre le pasó por encima a la palabra de Dios, como se le pasa por encima hoy día también. Otro texto más, vamos a leer, estamos asentando la base para nuestro tema. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Ahora los incluye a todos. Ojo con este texto. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y ahora noten por qué. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zebdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Amados, nosotros pintamos a un Dios lleno de amor, y eso es cierto, un Dios que todo lo tolera, un Dios lleno de paciencia, pero Dios tiene su límite. Y aquí Dios puso un ejemplo con Acán, que aunque él solo fue el que cometió el pecado, tanto la familia como el resto del pueblo se hacían culpables. Vamos a encontrar que hay un pecado llamado el pecado corporativo, que es aquel que, aunque sea un miembro de la iglesia que lo esté cometiendo, si los demás se dan cuenta y se hacen de la vista gorda, todos son culpables delante de Dios. Sí, así como lo escucha. Y eso pasó con Acán, amados hermanos. Entonces viene nuestra pregunta. ¿Cuál fue la advertencia que hizo Dios y que Acán no obedeció? ¿Cuál fue? Porque Dios nunca envía un juicio sin antes mandar la advertencia. Es lo que ocurre con el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia de su imagen, él también beberá del vino que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. O sea, Dios te da la advertencia: sal de ahí, pueblo mío, no sea de ellos. Y entonces, después de la advertencia, viene entonces el juicio. Eso pasó con Acán. Entonces, nuestra pregunta dice: ¿cuál fue la advertencia que hizo Dios y que Acán no obedeció? Vamos a ver cuál fue. Vamos a leerla en la Biblia. Acompáñenme al libro de Deuteronomio, el capítulo 7. Vamos a leer varios versículos allí. El versículo 25 y 26. Dice la palabra de Dios: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, y no codiciará plata ni oro de ellas, para tomarlo para ti, para que no te tropiece en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. ¿Cuántas cosas hoy día Dios nos ha dicho que son abominables a su palabra? Claritamente en la Biblia, en el espíritu de profecía. Sin embargo, dentro de nuestro pueblo se siguen cometiendo las abominaciones. Y hay mucha gente que dicen: Sandy, tiene que bajarle un poquito más
Pero ay de mí si yo lo callo, porque si lo callo voy a ser partícipe también, como pasó con el pueblo cuando muchos callaron en el pecado, en el anatema de Acán. Pues aquí dice cuál había sido la advertencia. Versículo número 6. Y no traerá cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Entonces yo le pregunto, ¿estaba clara la advertencia, sí o no? Claro que sí. Amados, cuando Dios actúa de la manera que actuó con Acán y su familia, no es porque sí. Dios envía el mensaje claro, un mensaje distintivo, un mensaje diáfano, que la gente lo entienda, pero la gente se resiste a obedecer. Y ha hecho de Dios un juego, como que Dios es un juego. Y Dios no es un juego. Él es soberano, se merece nuestra obediencia, nuestra reverencia y nuestro respeto y nuestro amor. Él es soberano, Él es quien nos creó, Él es quien nos da el aire para respirar. Si estamos vivos por su gracia, entonces vamos a obedecer la palabra de Dios por amor, para que no nos ocurra como Acán, porque hay muchos Acanes modernos. Dios había dicho su advertencia y este hombre le pasó por encima a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿le estamos tú y yo pasando por encima a la palabra de Dios? Ahora, otra pregunta. ¿Estaba profetizado que el pecado hace que Dios retire su protección? Mientras el pueblo de Israel se mantenía en armonía con la ley de Dios, Dios los protegía. Pero cuando ellos se alejaban de la ley de Dios, el enemigo venía y hacía lo que quería con ellos. Hoy en día ocurre lo mismo. Entonces surge nuestra pregunta, ¿estaba profetizado que el pecado hace que Dios retire su protección? ¿Qué ustedes creen? Vamos a leerlo, porque no podemos inventarnos nada. Vamos a leerlo según la ley y el testimonio. Lea conmigo Levítico capítulo 26, versículo 16 al 17. Dice allí la palabra de Dios. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Mira hasta dónde iba a llegar la situación si ellos no obedecían la palabra de Dios. Dios no lo iba a proteger contra los enemigos. Ahora yo pregunto, ¿has cambiado la historia hoy día? No, es lo mismo para nosotros, porque la palabra dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, estaba profetizado de antemano que si ellos no obedecían, entonces Dios iba a retirar su protección. Pues quiero decirte algo, amado hermano que está viendo el tema. Dios no puede proteger a una persona violando abiertamente su santa y divina ley, violando sus preceptos, su principio que Él ha establecido tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Hay mucha gente que quiere ser sanado, hay mucha gente que quiere ser restaurado, pero quiere ser restaurado en su desobediencia. Pues ¿sabe lo que dice la mensajera del Señor? En cuanto al comer, dice que Dios no obrará un milagro nunca en aquellos que violen la ley de la naturaleza. ¿Ah? Tú quieres ser restaurado, comienza a hacer reforma en tu vida y Dios va a premiar tu esfuerzo, amado hermano. Y hemos visto que estaba profetizado. Otro texto más que indica que estaba profetizado que si ellos obedecían, Dios lo iba a proteger, pero si desobedecían, Dios iba a retirar de ellos su protección. Dice allí, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no lo hubiese vendido, ¿quién era su roca? Su roca era Jehová, Jesús. Y Jehová no los hubiera entregado. Amados, Dios es un Dios de amor, pero cuando nosotros nos burlamos abiertamente de sus preceptos, cuando pisoteamos su ley en rebeldía, Él también quita su protección de nosotros. Eso está más claro que el agua. Entonces hemos visto que sí estaba profetizado que Dios iba a retirar su protección si ellos no obedecían. ¿Ah? Y aún hay más. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio 28:45. Vendrán sobre ti
todas estas maldiciones. Eso es si no obedecen. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te ha mandado. Yo pregunto, ¿está muy lejos el mandamiento para que digamos, está en el cielo, no lo puedo guardar? La palabra de Dios dice que no, el mandamiento está aquí, cerca tuyo y cerca mío, para guardarlo y ponerlo por obra, para honra y gloria del nombre de Jehová, nuestro Dios. Pero todas estas calamidades le van a venir a todos aquellos que se burlen abiertamente, como pasó con el antiguo pueblo de Israel. Y estamos hablando de los acanes modernos. Viene la pregunta en nuestro estudio. ¿Cuál otra consecuencia sufriría el pueblo si se mantenía en anatema? ¿Cuál otra consecuencia? Vamos a verla con la palabra de Dios. Lea conmigo Levítico 26:36. Dice la palabra de Dios: a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja, oye bien eso, el sonido de una hoja de un árbol que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie lo persiga. Amados, cuando nosotros estamos en desobediencia, se cumple en nosotros el texto del Salmo que dice: huye el impío sin que haya quien lo persiga. No hay paz, no se duerme bien. Uno experimenta paz cuando estamos en obediencia a la santa y divina ley de Dios, a sus palabras. Tú quieres experimentar paz, tú quieres dormir bien, quieres vivir un día feliz, sin la rutina diaria que te acongoja. Ponte a tono con la palabra de Dios y tú verás que tú serás feliz, tú verás que tú vas a experimentar paz. Lo único que puede dar paz en este mundo perecedero es la obediencia por amor a la palabra de nuestro Dios. Yo te invito para que tú comiences a obedecer la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, esa es otra consecuencia. Dice allí que hasta una hoja de un árbol lo iba a espantar, porque Dios lo iba a permitir si ellos desobedecían su palabra. Entonces viene otra pregunta en nuestro estudio. ¿Cuáles son las características de los acanes modernos? Porque Acán, el que estamos estudiando, ya eso es historia. Ahora tenemos que aplicarlo a nuestro diario vivir. Entonces, ¿cuáles son las características de los acanes modernos? Bueno, vamos a ver algunas características, y si tú tienes alguna de ellas, pídele a Dios que con su Santo Espíritu la saque de tu vida. Quiero leerte Testimonio para la Iglesia. Testimonio para la Iglesia, el tomo 3 y la página 272. También lo puede conseguir en Eventos de los Últimos Días en la página 150. Y vamos a leer parte de las características de los acanes modernos. Dice la palabra inspirada: entre nosotros están aquellos que como Acán, ojo, nos lo está diciendo Sandy para que no me acusen ahorita, que como Acán harán confesiones demasiado tardías. Me voy a parar aquí. ¿Cómo así, Sandy? Que harán confesiones demasiado tardías. Amado, Acán confesó su falta, pero lo hizo demasiado tarde. Yo me pregunto, ¿qué estás tú haciendo con tus pecados? ¿Lo está guardando en un rincón, escondiéndoselo a Dios? ¿No lo está confesando y apartándote, como dice el proverbio? El que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿O vas tú a hacer una confesión tardía como le hizo Acán? ¿Va a esperar que la gracia se cierre para confesar tus pecados? Algunos dicen, no, es que a mí se me olvidó lo que yo hice, porque no le diste importancia, porque ya no le damos importancia al pecado. Pídele a Dios que su Santo Espíritu te recuerde lo que tú cometiste desde que era niño, para que tú se lo confieses. Yo tengo esa costumbre. Yo le digo al Señor, Señor, que tu Santo Espíritu me acuerde la travesura que yo hice en otro tiempo, para confesártela de todo corazón y apartarme de ella. Pues aquí dice, amados hermanos, entre nosotros están aquellos que como Acán harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. Y ahora otra característica. Primero, confesiones tardías. Y otra, no están en armonía con lo correcto. ¿Cómo es la cosa? No están en armonía con lo correcto. ¿Cuántos dirigentes, cuántos miembros, cuántos laicos
¿Cuántos dueños de ministerio aquí mismo en YouTube no están en lo correcto? ¿Ah? Esa es una característica de los acanes modernos. Desprecian, tercera característica, desprecian el testimonio directo que llega al corazón. ¿Ah? ¿Cuál es el testimonio directo? ¿Por qué ellos lo desprecian? El testimonio directo es el testimonio que da el testigo fiel a la iglesia, a la Odisea. Tú crees que tú eres rica, eso lo dices tú. Y no te das cuenta que eres una desventurada, pobre, ciega y desnuda. Yo te aconsejo que de mí compre colirio para que vea y oro refinado para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mis amados, una tercera característica de los acanes modernos es que desprecian el testimonio directo que llega al corazón. Hay muchos que ya no quieren saber del espíritu de profecía. Hay muchos que desprecian el testimonio directo que envía el mismo Jesús a la iglesia laodicense. Y al despreciarlo te conviertes en un acán moderno. ¿Qué más? Cuarta característica. Se regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige su reproche. ¿No es lo que está ocurriendo hoy día? Cada vez que se levanta una persona con una verdad que está intrínseca en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía, pero esta verdad no conviene al populacho, lo silencian, le niegan el púlpito y le niegan la participación. Son las características de los acanes modernos que contiene esta declaración. Amados, tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Marcar la diferencia para honra y gloria de Dios. Entonces, como se está moviendo, ¿cuáles son los acanes modernos? Vamos entonces a sintetizar cuáles son las características. Vamos a sintetizar. Número 1, vean conmigo, harán confesiones tardías. Amados, tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados a Dios en el nombre de Jesucristo. Y si se te ha olvidado algo, alguna deudita que tú tienes por ahí, que por tu negligencia se te olvidó, pídele al Espíritu de Dios que te la recuerde. Número 2, dice, no están en armonía con lo correcto, los acanes modernos. No están en armonía con lo correcto. Les encanta mezclar el error con la mentira. Número 3, desprecian el testimonio directo que llega al corazón. El testimonio directo que envía el testigo fiel. Y número 4, se regocijan de ver silenciado a cualquiera que dirige su reproche. Tú que estás en la iglesia participando, tú quieres ver si a ti te van a dar participación, comienza a decir la verdad para que tú veas la diferencia. Comienza a decir la verdad. Los acanes modernos tienen esta característica. Dice la cuarta característica que ellos, la tercera característica dice que ellos desprecian el testimonio directo que llega al corazón. ¿Y cuál es ese testimonio, Sandy? Vamos a leerlo. Lea conmigo para que miremos qué es el testimonio directo, porque estamos hablando en el contexto. ¿Qué es el testimonio directo? Joya de los testimonios, tomo 1, página 61. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. O sea, la sierva había visto en una visión cómo la iglesia iba a ser zarandeada. Y ella preguntó cuál era el significado del zarandeo que ella había visto. Y ella sigue diciendo, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el testigo fiel a la iglesia, a la Odisea. Entonces, los acanes modernos desprecian este testimonio directo. ¿Por qué lo desprecian? Dice, tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. El testimonio del testigo fiel que dirige a la iglesia laodicense hará que muchos se despierten y comiencen a levantar las normas de la verdad. Pero habrá un grupo representado por los acanes modernos
que dice lo siguiente: esos algunos son los Akanes modernos, algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Amigos, si yo te digo que el zarandeo ya comenzó, yo sé que muchos me van a contradecir. Sí, ya comenzó. Porque aquí la mensajera dice que cuando usted predica el directo testimonio, los Akanes modernos lo desprecian. Y dice ya que esto es lo que causará un zarandeo en la iglesia. Estos sacudones, estas divisiones, es por causa del mensaje, amado hermano. Y estas son las características de los Akanes modernos. Ahora, ¿cuál era la mentalidad de Acán en Israel y de los Akanes modernos? Porque la misma mentalidad que tenía Acán, el de Israel, el que se robó el lingote de oro, esa misma mentalidad van a tener los Akanes modernos. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Yo espero que tú no seas uno de los Akanes modernos. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Historia de los Patriarcas y los Profetas, en la página 473. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes. Muy bonito en saco y corbata en la iglesia. Y por debajo mucho adulterio, fraude, mentiras. Tremendo, amados hermanos. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes. Tú se la puedes ocultar a cualquiera, pero a Dios no se la puede ocultar. Y se lisonjean de que Dios no es tan estricto para que note la iniquidad. Demasiado tarde sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no podría ser expiado con sacrificio ni ofrenda. Tremendo. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante. Cuando el juez te mire, ahí tú no podrás esconder nada, que evocará vívidamente toda acción y toda transgresión de la vida. En la memoria del obrador de iniquidad, la persona no tendrá que ser buscada por su tribu y luego por su familia. No habrá necesidad de eso, como en el tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Tendrán que reconocer delante de un Dios justo lo que hicieron. Y ahora viene: los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Todo el universo se dará cuenta si Sandy estaba haciendo una pantalla. Todo el universo se dará cuenta en el ajuste final si Sandy estaba frente a la cámara buscando ganancias egoístas. Todo el mundo se dará cuenta si Sandy estaba viviendo lo que predica. Porque hay mucha gente que predican de la reforma pro salud y comen disparates. Hay que predicar con el ejemplo. Amados hermanos, tenemos que ser sinceros con Dios y no ser de los Akanes modernos, porque eso es peligroso. Ahora, ¿sabían ustedes que el pecado de Acán tiene que ver con el pecado corporativo que yo le mencioné? Y quiero explicar brevemente qué es el pecado corporativo para que no me vayan a malentender. El pecado corporativo es aquel que lo comete una sola persona, pero hay miembros que lo saben y por amiguismo o por transigencia no dicen nada. El que calla otorga. Si usted no dice nada, usted partícipe, según la palabra de Dios, del pecado también. Ese es el pecado corporativo. Y vamos a ver un ejemplo de ello en Proverbios capítulo 29 y el versículo 12. Está clara la palabra de Dios. Dice allí: si un gobernante atiende las palabras mentirosas, todos sus servidores serán impíos. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y ahora usted pregunta: ¿y qué tienen que ver sus servidores? Tienen que ver. Los servidores, los de abajo, tienen que manifestarse. Tienen que divulgarlo. Tienen que decirlo. Porque si se quedan callados son tan culpables como el gobernante. Está claro en la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo.
Ese es el pecado corporativo, el que lo comete una persona, pero a veces la persona tiene influencia, a veces la persona es un alto dirigente, a veces no, a veces es un miembro muy humilde, pequeño, o el miembro da mucha obra de caridad. Y el pecado se tapa. No importa quién sea, el pecado no se puede tapar. El pecado es pecado. Porque ahí dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y la palabra impío es que no tienen piedad. No tienen piedad. Ese es el pecado corporativo. Por consiguiente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, como dijeron los apóstoles. No podemos, por más que queramos. ¿Ah? Ahí me vino una hermana el día pasado y me dijo, Sandy, ¿tú quieres que te inviten en todas las iglesias del distrito? Y yo le dije, claro que sí, me gustaría dar a conocer este mensaje. Tú tienes que andar iglesia por iglesia pidiendo perdón por lo que tú has dicho. Oh, y lo que yo estoy diciendo es algún pecado. Yo estoy diciendo la palabra de Dios. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía. Hasta ese punto hemos llegado, amados hermanos. Hasta ese punto. Mire lo que dice la mensajera del Señor en el libro Conflicto y Valor, en la página 120. La historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un solo hombre, el desagrado de Dios recaerá sobre todo un pueblo o una nación. ¿Quién podría decir que el fracaso de una nación vino por el pecado de un solo hombre? Incluso la miseria abundante que abunda y reina en este planeta Tierra, el pecado en toda su índole, el desenfreno sensual, las enfermedades, la desgracia de la vida, vino por un solo hombre, por el pecado de Adán. Pero gloria a Dios que así por el pecado de un solo hombre entró la miseria, por la vida santa de un solo hombre entró el perdón. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de obtener la vida eterna por ese solo hombre que se llama Cristo Jesús. Alabado sea su nombre por la eternidad. Amados, no podemos jugar con el pecado. Dice aquí que la historia de Acán enseña la solemne lección de que por el pecado de un solo hombre, el desagrado de Dios recaerá sobre todo un pueblo o una nación, hasta que la transgresión sea descubierta y castigada. El pecado es corruptor. ¿Qué es el pecado? Corruptor por naturaleza. Un solo hombre infectado con su lepra mortal puede contagiar la marcha a miles. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad por temor a sacrificar su posición. ¿Se acuerdan de Pilato, el estudio que tuvimos? O popularidad. Y algunos consideran poco caritativo reprender el pecado. Ay, no, que si tú sigues diciendo esa verdad así como tú sigas diciéndole, bájale un chin, tú no eres caritativo. Pues mírenlo ahí. Mírenlo ahí. El siervo de Dios tiene la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favoritismo. Debe llamar al pecado por su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. No puede haber favoritismo. Si yo peco, usted tiene que reprenderme para que yo me arrepienta, para que yo me salva. Si usted no lo hace, usted es culpable también, dice la inspiración divina. Ahora yo le pregunto, amados míos que me están viendo, que los quiero y los amo a todos, ¿está claro? ¿Sí o no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Yo creo que vamos claro, porque no soy yo que lo digo, es la palabra inspirada. Un consejo que le diera el apóstol Pablo a Timoteo encaja perfectamente con esta declaración. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 16 y 17 lo siguiente. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Ah? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Hineo y Fileto. ¿Cómo es el pecado? Como una gangrena. Oye, aquí en Dominicana, cuando una persona tiene una herida en un pie, una llaga, una úlcera o lo que sea, o un pie diabético, y le pica gangrena, hay que amputárselo el pie. Amado, hay que amputar el pecado de la iglesia. Hay que amputarlo para que la presencia de Dios entre a nuestro pueblo. Para que nuestro pueblo sea un pueblo diferente. Hay que amputarlo, pero mientras usted
No le lave la herida al hermano, no le ponga aceite al hermano, no le ponga remedio curativo a la herida. El remedio es la palabra clara. Pero usted le tapa, cuando la llaga se tapa y no se limpia ni nada, cuando se limpia la llaga, aquellos que tienen pie diabético, cuando se limpia la llaga duele, pero es para tu mejoramiento. Pero cuando la llaga se le pone un lienzo y se tapa, se pudre. Eso ocurre con el pecado dentro de la iglesia. Cuando se tapa, hay pudridumbre. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. La palabra es más clara que el agua. Viene pregunta. ¿Qué va a suceder con aquellos que toleren a los acanes y no purifiquen el campamento? ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Vamos a verlo. Conflicto y valor, página 120. Los que ocupan posiciones de responsabilidad como guardianes del pueblo no traicionan la confianza depositada en ellos, si no son fieles en busca de descubrir y reprender el pecado. ¿Cómo es la cosa? Cuando usted no reprende el pecado, usted es un traidor de la verdad, dice esta declaración. Cuando usted tiene puesto de responsabilidad y no reprende el pecado, usted se convierte, dice aquí, en un traidor. Dice, como guardián del pueblo, no traicionan la confianza depositada en ellos, sino son fieles en busca de descubrir y reprender el pecado. Es decir, si usted reprende el pecado, usted es fiel al cometido. Pero si usted lo calla para tener de que muchas personas, usted es culpable, tan culpable como el que lo está cometiendo. Así de sencilla es la cosa. Ahora, ¿cuáles dos cosas tenemos que cultivar para poder sacar los acanes modernos? ¿Cuáles dos cosas tenemos que cultivar? Vamos a verlo. Vamos a ver cuáles son esas dos cosas. Lea conmigo, Consejo para la Iglesia, 196. La verdad y la pureza. Ahí está. Con eso podríamos quedarnos. La verdad y qué más. Y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. Ahí está. Clarísimo. Lo dice la mensajera. Tenemos que tener la verdad y la pureza. De nada sirve que yo esté predicando la verdad si no tengo una vida pura. Tienen que ir de la mano. Para limpiar los acanes del campamento. No toleren el pecado en un hermano, los que tienen cargos de responsabilidad. Muéstrenle que debe dejar sus pecados o ser separado de la iglesia. Duro, pero es así. Yo me sorprendo cómo a veces nosotros actuamos al revés. Mateo capítulo 18 tiene un capítulo completo de los procedimientos que se deben dar para sacar los acanes modernos de nuestro medio. Pero resulta que muchas veces quienes se sacan son los pobres inocentes y se saltan los pasos del manual para lograr los objetivos. Pero no. Aquí dice que a quienes hay que limpiar es a los acanes modernos. Y ya hemos visto que ellos tienen 4 características. Hemos visto. ¿Cuáles son esas 4 características? Bueno, odian el directo testimonio. Silencian a los que quieren decir la verdad. Confiesan su pecado muy tardío. Amados hermanos, esas son características de los acanes modernos. Y aquí estamos viendo que los que tienen cargo de responsabilidad tienen que mostrarles sus pecados. Y si ellos no se quieren apartar, usted no puede permitir que ellos entren con sus pecados a la iglesia. Usted tiene que separarlo, dice la mensajera del Señor. Claro, dando los procedimientos que se deben dar no según el manual, según Mateo 18. Si tu hermano pega contra ti, ve tú. Y repréndele, dice la palabra de Dios. Si te escuchara, has ganado un alma. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Si no te escucha, entonces a esos 3 testigos, llévalo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil. Esas son las pautas que establece la palabra de Dios. Pero muchas veces estas pautas se cumplen al revés. Se cumplen en lo que están predicando la verdad. Sin embargo, los acanes que están dentro, haciendo y deshaciendo, son tapados con un paño ahí en la iglesia. Ahora, ¿qué está profetizado que sucederá
cuando alguien quiera hacer lo mismo que hizo Josué. Ustedes saben que Josué quiso hacer reforma en el pueblo, quiso hacer un cambio, quiso reprender el pecado. Y aquí dice, ¿qué sucederá cuando alguien se levante ahora en la actualidad para hacer lo mismo que hizo Josué? Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Vamos a ver qué es lo que va a suceder. Lea conmigo Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 298. Si un caso como el de Acán estuviera entre nosotros, dice la mensajera, habría muchos que acusarían de tener un espíritu perverso y criticón a los que pudieran desempeñar el papel de Josué. Voy a repetirlo otra vez. Si un caso como el de Acán estuviera entre nosotros, dice la mensajera, habría muchos que acusarían de tener un espíritu perverso y criticón a los que pudieran desempeñar el papel de Josué. ¿Qué hizo Josué? De investigar el error a fin de sacarlo. Y ahora viene, dice la mensajera, no se debe jugar con Dios. No se debe jugar con Dios. Y un pueblo perverso no debe menospreciar con impunidad sus advertencias. Aquí no hay impunidad, amados hermanos. Si el pueblo se da cuenta de que está habiendo problemas y se queda callado, el pueblo es tan culpable como el que está cometiendo el pecado. ¿Qué hizo Josué? No. Esto hay que arreglarlo. Se puso en la mano de Dios y Dios le dio las pautas a Josué de lo que había que hacer. Pero dice la mensajera que si hoy en día uno se pone en lugar de Josué y quiere hacer lo mismo que hizo Josué, ¿qué hizo Josué? Investigar el error a fin de sacarlo. Entonces a uno lo tildan de un espíritu perverso y de criticón. Es de lo que me acusan a mí. Se cumple al pie de la letra la inspiración divina. Ahora, el profeta Sofonías escribió acerca de lo que iba a ocurrir, ¿verdad? En este tipo de situación. Y este texto encaja completamente con la declaración que hemos estudiado. Miren lo que dice aquí, Sofonías 1, versículos 12 al 14. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Dios escudriña con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Lo mismo que hizo Josué, Dios lo hace. Hay hombres en nuestro pueblo que ven el mal y están reposando como el vino asentado. ¿Y qué dicen? Dicen en su corazón, Jehová no hará ni bien ni mal. Todo está bien. El pueblo hay que soportarlo así. Dios lo va a salvar en sus pecados. Amados, ojo abierto. Ojo abierto. Amados hermanos, por ahí viene un seminario para República Dominicana. Ya yo estoy enterado, porque yo conversé con el pastor de aquí del distrito y le hice varias preguntas. Viene un seminario, ojo hermanos de República Dominicana, con esto está documentado lo que voy a decir, donde van a participar todos los ancianos. Yo fui invitado, pero no voy a ir. Yo no soy anciano, pero fui invitado, porque si usted quiere matricularse, aunque no sea anciano, tiene que matricularse, o puede hacerlo. Pero allí se va a enseñar de que el pecado no es una decisión. Eso se va a enseñar allí. Y la palabra escrita, tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía, enseñan que el pecado es una decisión. Es cierto, tú y yo traemos la tendencia a pecar. Pero ni siquiera la tendencia, oye bien lo que te voy a decir ahora, ni siquiera la tendencia que tú y yo tenemos es más poderosa que Dios, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese seminario, que va a ser un campestre, van a decir en el material que el pecado no es una decisión, que usted y yo tenemos la tendencia a pecar y eso es lo que nos impulsa. Si bien es cierto, eso tiene parte de verdad, porque la tendencia nos impulsa, pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Cuando Dios creó a Lucifer, ¿tenía Lucifer tendencia para pecar? No. Dios lo hizo santo. Incluso dice que era el sello de la perfección. Otra pregunta, y no es el tema. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿lo creó
con naturaleza tendiente a pecar. No, y pecaron. Hermano, el pecado es una decisión, quieran ellos aceptarlo o no. Eso no es un punto teológico, está claro en la palabra de Dios. Sigamos con nuestro tema. Solo fue una advertencia. Pero aquí miramos que Dios castiga, amados hermanos, cuando hay un error, cuando hay mentiras, cuando hay engaño. Dice el versículo 13, aquellos que dicen que Jehová no hará ni bien ni mal, por tanto serán saqueados sus bienes, sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no la habitarán, y plantarán viña, mas no beberán el vino de ella. Amados, solo hay dos caminos. Dios mismo dijo a través de Moisés, he aquí yo pongo dos caminos, el del bien y del mal. Elige el bien para que viva y tenga vida. Mas dijeron ellos, no andaremos. ¿Ah? Amados hermanos, la cosa cada día más se pone más difícil. Y solo aquellos que estén estudiando diligentemente la palabra de Dios a profundidad se darán cuenta en qué pie estamos parados en esta historia del planeta Tierra. El enemigo cada día se ensancha en contra del verdadero mensaje que tú y yo tenemos que llevar. Y usa amigos tuyos, familiares, para desencantarte. Pero yo quiero darte ánimo. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Y qué dice la mensajera? Aquellos que trabajan para la purificación de la iglesia enfrentarán influencia opuesta de parte de los no consagrados. ¿De dónde viene la oposición? De los no consagrados viene la oposición. ¿Ah? Porque si tú te opones a algo que está escrito, entonces tú no eres consagrado, dice aquí. Y ahora ella cita a Sofonía. Sofonía describe la condición de esta clase, de los juicios terribles que vendrán sobre ellos. Amados hermanos, ahora hay mucha injusticia, pero no crean ustedes que eso se va a quedar así. No. Todo aquel que sepa lo que es correcto y por estar en un sistema o por ganarse el favoritismo de muchos, se quede callado, va a participar de los juicios que Sofonías escribió. Y la mensajera está citando Sofonías 1 del 12 al 18. De las grandes consecuencias que van a venir sobre todo los que saben la verdad y la menosprecian o la callan. Porque por omisión usted también la menosprecia. ¿Qué dos lecciones podemos sacar del caso de Acán? Amados hermanos, ¿qué dos lecciones podemos sacar? Aquí está bien ahora, bien escrito. ¿Qué dos lecciones podemos sacar del caso de Acán? Vamos a ver qué dos lecciones podemos sacar de ese caso. Lea conmigo, en el espíritu de la profecía, ser semejante a Jesús, página 353. Dice allí, a ver, ¿qué dos lecciones podemos sacar? El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado. Tenemos que decirlo, pero tenemos que decirlo con amor. Sí, es cierto. Cristo lo decía con lágrimas en sus ojos. Es cierto. Y a nosotros nos duele la condición. Nos duele y Dios lo sabe. Que no estamos predicando esto porque sí. Pero aquí dice, amados hermanos, el amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado. El hecho de que hay que predicarlo con amor no le quita importancia al pecado. Jamás encubrirá ni excusará una falta no confesada. Y ahora viene. Acán aprendió demasiado tarde que la ley de Dios, al igual que su autor, es inmutable. ¿Qué aprendió demasiado tarde Acán? Que la ley de Dios, al igual que el mismo Dios, son inmutables. Se relaciona con todos nuestros actos, pensamientos, sentimientos. Nos sigue y alcanza cada fuente secreta de nuestra acción al complacernos en el pecado. No crea que Dios está ajeno a lo que está ocurriendo. Cada detalle, por mínimo que sea, cada acción
por insignificante que sea, está siendo tomada en cuenta en el gran conflicto entre el bien y el mal, ya sea a favor o en contra, dependiendo de tu conducta. Dios es amor, pero no va a eximir el pecado, no lo va a excusar. No. Y aquí dice claramente que Acán aprendió demasiado tarde que la ley de Dios, al igual que su autor, ¿quién es el autor? El mismo Dios. Ambos son inmutables y se relacionan, tanto Dios como su ley, se relacionan con todos nuestros actos, pensamientos, sentimientos y acciones. Amado, la base por la cual todo el mundo va a tener que comparecer, el argumento por el cual todo el mundo va a tener que dar cuenta, no es por lo que Sandy diga, es por la santa y divina ley de Dios. Y Acán la violó abiertamente y las consecuencias se dejaron ver. Ahora, ¿qué enseña? ¿Qué nos enseña Josué 7:13? ¿Qué nos enseña ese pasaje que está hablando del tema? Vamos a ver qué nos enseña. Vamos a ver qué nos enseña Josué 3:7. Dice allí, levántate. Qué interesante. El llamado que Dios está haciendo en todos sus mensajes. Levántate. Santifica al pueblo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo que el pueblo se santifica? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Levántate. Querido ministro, que te queremos mucho. Querido laico, querido miembro de la iglesia, levántate de una vez por todas y santifica al pueblo para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Amados, está clara. Josué escuchó el llamado, pero no se quedó de brazos cruzados. Dios le dijo, levántate, santifica al pueblo, que aquí hay un problema. ¿Y qué hizo Josué? Atendió a la voz de Jehová. Por eso no perecieron todos. Pues Dios nos dice hoy día, Sandy, levántate, santifica al pueblo con el mensaje de salvación. Porque hay anatema. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿hay anatema dentro del pueblo, sí o no? Díganlo ustedes ahí en los comentarios. ¿Hay anatema en el pueblo, sí o no? Y no nos alegramos por eso. Pero la orden es, levántate y santifica al pueblo. Hermano, estamos viviendo una hora muy solemne. Los acontecimientos, el tiempo se está yendo rápido, amados hermanos, por amor a Dios. Estamos viviendo un tiempo muy solemne. La obra de los 144,000, ya Dios está trabajando con eso, amados hermanos. Tenemos que quitar el anatema de nuestro medio, el engaño, la mentira, la mancha de nuestro pecado. Hay que quitarlo de una vez por todas. Proponerse vivir un solo día para gloria y honra de Dios en santidad. Un solo día. Y así cada día te irá pareciendo más y más a Cristo Jesús. Porque hay anatema en nuestro pueblo. Y la orden es, levántate y santifica al pueblo. Josué escuchó la voz de Jehová e hizo como Jehová le dijo. Y tú y yo. Y ya para concluir quiero mostrarte una declaración donde vamos a ver qué significa levantarse en la palabra de Dios. Ya lo hemos visto en la parábola de las 10 vírgenes. Tengo un estudio completo. Pero vamos a ver qué significa ese levántate. Ese deseo de Dios de que el pueblo haga reforma, se santifique. Deje la mundanalidad, lo común. Nosotros somos un pueblo peculiar, amado hermano. Mira lo que dice aquí. Y con esta cita voy a concluir. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 39. Vi que el Israel de Dios, está hablando no del pueblo allá, del Israel moderno de hoy. Vi que el Israel de Dios debe levantarse, amado hermano. ¿Qué tiene que hacer el Israel de Dios? Debe levantarse. Pero no espere que la iglesia se levante entera. Comienza tú de manera individual a levantarte. Amado, haz una reforma. Comienza a hacer hábito de lectura. Agarra los libros. Comienza a leerlo, la Biblia. Comienza a leerlo y a practicarlo. Haz cambio en la alimentación. Haz cambio en tu forma de escuchar música. Haz cambio en tu forma de ver. Y tú verás que tú vas a ir creciendo. Porque es hora de levantarse. Dice,
vi que el Israel de Dios debe levantarse y renovar. Esa palabra renovar es igual a reforma. Su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. Alabado sea su nombre. ¿Ah? Y ahora miren lo que ella pide a través del Espíritu Santo, que se quite de nuestro medio. La codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo. ¿Cuántas cosas, Andy? La codicia, el egoísmo, quererlo todo y daño la imagen del otro para poder quererlo todo. Sí, gente predicando ahí, ustedes ven dañando la imagen del otro para poder ganar view. Pues aquí dice, vi que el Israel de Dios debe levantarse y renovar su fortaleza en Dios, hacer una reforma, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. Tú hiciste un pacto con Dios. La codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo compenetran todas filas de los observadores del sábado. Qué triste. ¿Ah? Qué triste de los observadores del sábado. Creemos que guardando el sábado nos vamos a salvar. ¿Ah? Los que albergan esta codicia, ¿ah? Dice, estos males están destruyendo al pueblo de Dios. Amados hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estos males, miren, la codicia, el egoísmo, el amor al dinero y el amor al mundo, dice ella, estos males, mírenlo ahí, amados hermanos, no es una cosa mía. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 39. ¿Ah? Estos males están destruyendo al pueblo de Dios, amado hermano, y no vamos a quedar callados. No. No queremos que el pueblo de Dios sea destruido. No queremos eso, nos duele. El pueblo de Dios es su pueblo y tenemos que cuidarlo, pero cuidarlo no es callar. Cuidarlo es decir la verdad. Los que albergan esta codicia en su corazón no se dan cuenta de ello. Ese mal se ha apoderado de ellos imperceptiblemente. La tecla débil, el dinero. Su destrucción será tan segura como la de Acán. Pues, amados hermanos, la historia de Acán es una historia triste. Imagínate sus hijos, su esposa. Que a lo mejor desde un punto de vista humano no tenían nada que ver con él. Pero él era el sacerdote de casa, era el cabecilla. La palabra de Dios tiene dos caminos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero también por un pecado que haya, todos son culpables. Amados, estos son los Acanes modernos que presenta la palabra de Dios. Los cuales están llenos de avaricia. A él se le dijo, no coja nada de los tesoros paganos. Pero él se encontró el oro muy brillante. Amados, no todo lo que brilla es oro, pero todo el que ora brilla para la gloria de Dios. Hoy hemos visto con la palabra de Dios cuáles son los Acanes modernos. Se resisten al testimonio en el espíritu de profecía, al testimonio que da el testigo fiel en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea. Confiesan muy tarde sus culpas y su pecado. Le encanta silenciar a los que tienen la verdad presente. Amados hermanos, muy peligroso. Yo espero que Dios te ayude con este estudio y espero que tú no seas un Acán moderno, sino que tú seas un Josué moderno para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Amante Dios, hemos predicado tu palabra. Hemos hecho un esfuerzo. Gracias por tu misericordia hacia tu siervo. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Señor, danos fuerza para seguir hacia adelante. Tantos hermanos sufriendo, Señor, calamidades, sufriendo quebrantos de salud. Pero yo no me voy a cansar. Así como hizo Jacob, yo no voy a soltar tu brazo hasta ver que muchos de ellos sean, Señor, restaurados para honra y gloria de tu nombre. Que este mensaje toque la fibra más sensible de sus corazones con tu Santo Espíritu y que solo tu nombre sea glorificado. En el nombre y por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, le amo a todos. Un abrazo fraternal. Les quiero mucho. Oren por un servidor también. Yo continuaré haciéndolo por ustedes. Sigan contribuyendo con el ministerio. Amados hermanos,
solo nos dedicamos a esto a tiempo completo y dependemos de Dios en primer lugar y en segundo lugar de ustedes. Las diapositivas están completamente gratis, disponibles en el número que aparece en pantalla. Recuerden, tenemos un canal secundario que estamos a punto de cambiarle el nombre porque andan unos desaprensivos por ahí haciendo cosas a nombre de Escuela de Profecías. Así que le voy a cambiar el nombre, pero el canal secundario que está ahí en la descripción del video, usted baja un poquito de este video y donde dice descripción, donde dice más, usted le da a más ahí y ahí dice Escuela de Profeta. Usted le da y se suscribe a ese nuevo canal. Lo hemos hecho por si acaso llegase a ocurrir algo con este. Esperamos en Dios que no. Hemos creado ese canal. Queremos que usted se suscriba. Aquí somos muchos ya. Así que suscríbase. También suscríbase a este. Ayúdennos, amados hermanos. Este ministerio. Hacemos énfasis en eso no por tanta alegoría, sino porque es necesario, porque si no el algoritmo de YouTube no lo promueve. Así que suscríbase a este Recupera tu Salud, compártalo, dele su buen like, mándelo al grupo de iglesia, estudie con sus hijos, con su familia, estudie estos temas. Le estamos proveyendo el material para que usted analice como los bereanos lo que aquí se dice y usted pueda ver si hay error o es verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos, si Dios lo permite, en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.